cuestiones bien nacionales y bien importantes. Se le está reclamando hace rato al INE algunos resultados de censos y demás, pero mientras tanto aparecen informes en temas específicos, como por ejemplo nutrición, primera infancia, salud. Este es un informe que elabora el INE, pero con el Ministerio de Salud Pública y con el MIDES, y que arroja resultados interesantes. Vamos a repasar la crónica de Telemundo. La encuesta se realiza cada 5 años, desde el 2013 en niños de 0 a 4 años. En 2023 se llegó a 2.500 hogares en todo el país. Se toman medidas antropométricas de los niños. También se complementa con información proveniente de registros administrativos. Por ejemplo, el certificado de nacido vivo, donde, como ustedes saben, cuando nace un niño en Uruguay se registra un montón de información y esa información es pegada a la información de la encuesta y la complementa y la enriquece. 41,6% de los niños evaluados presenta un índice de masa corporal superior al esperado para su edad. 14,1% tiene sobrepeso y obesidad. La ministra de Salud reflexionó que habrá que reforzar la venta de alimentos saludables en las cantinas de las escuelas, con campañas que promuevan la ingesta de frutas y verduras. De a poco hay que ir cambiando ese paradigma de que los más pequeños se acostumbren a comer frutas, verduras y alimentación saludable, porque es una manera de detener este aumento mundial que hay de la obesidad a nivel de todas las edades. ¿A qué asocian este aumento? Bueno, obviamente hay dos factores, que es la alimentación y la falta de ejercicio. Según la encuesta, bajó 7 puntos de 2018 a 2023 la tasa de lactancia materna exclusiva en bebés de hasta 6 meses. La inseguridad alimentaria severa bajó 1 punto porcentual y se ubicó en 4,2%, pero la inseguridad alimentaria moderada aumentó 1,5 puntos en el último quinquenio y se ubica en 13,1%. Y nos está acompañando Cecilia Sena, directora nacional de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por recibirme. Le voy a pedir un favor antes de entrar al debate, y es, ¿podemos volver a repasar qué significa de verdad inseguridad alimentaria, la diferencia entre la moderada, la severa y la crítica? Porque ya nomás el concepto inseguridad alimentaria puede generar distintos espantos, ¿no? Entonces, ¿podemos volver a sus definiciones? Bueno, el concepto de inseguridad alimentaria sí genera una sensibilidad cuando se habla y hay que además hablarlo con responsabilidad. Exacto. Porque está hablando de la cantidad y la calidad de la alimentación. Cuando se le pregunta en la encuesta, se le consulta en las cantidades de ingestas que tuvieron en el día. Se entiende que deberían de tener 4 comidas al menos, y de qué calidad. Entonces se entiende grave cuando hay muy poca cantidad y además mala calidad. Moderada cuando eso va disminuyendo, o sea, puede aumentar tal vez la calidad, pero sigue a su vez también siendo de mala calidad. Leve cuando tal vez puede equilibrarse entre cantidad y calidad. Y después ya hablamos de seguridad alimentaria. ¿tá? Es un concepto súper sensible. Yo cuando hablo con los técnicos que nos acompañan en el Ministerio, que trabajan el eje alimentación en la primera infancia, siempre me dicen es un concepto que puede usarse pensando en que exista el hambre, pero en realidad es que no es así, es que hay alimentos en poca cantidad o en baja calidad. Y eso es lo que la encuesta arroja, y además arroja, como decía la ministra Randon, que la calidad cada vez es peor en la alimentación y en la alimentación de la infancia. Si bien es peor a nivel de toda la sociedad y todos nos estamos alimentando mal, también es real que en esa franja etaria donde se juegan determinados cimientos para el desarrollo, aún es peor. Claro, o sea, va de suyo decir que, que obviamente la inseguridad alimentaria también puede atravesar a los sectores con mayores recursos, por distintas cuestiones, no por falta de recursos, pero que sin duda se puede volver crítica y que además está atravesada por otros componentes en los sectores de menos recursos. Claro que sí, por supuesto. Bien. Sobre todo la inseguridad, la mayoría se da en los sectores más vulnerables y con menor capacidad de acceder a un alimento de calidad. O a la cantidad necesaria y suficiente. Bien. Por eso es importante medidas en esas poblaciones focalizadas en esa población. Ahí. Y después hay otras medidas que sí son más de corte universal, como las que tienen que ver con la obesidad y el sobrepeso infantil,
porque ahí sí no se mira estrato social. En todos los estratos sociales, que más altos o más bajos, hoy está el nivel igual. Yo hablaba antes de venir al programa, les decía a las nutricionistas, yo no tengo profesión nutricionista, soy licenciada en trabajo social, les decía, bueno, desglosemos el indicador de la obesidad, que desde el 2013, 2018 y 2023 viene en aumento. El exceso de peso y el déficit del crecimiento. O sea, explíquenme cómo se relaciona uno con otro, qué afectación ¿Cómo puede ser tiene? que haya inseguridad alimentaria y obesidad en un mismo sector en paralelo? Bueno, una de las respuestas que me dio una de las técnicas fue, es caso de estudio. Es consecuencia. Y además es parte de, hay una relación. Claro. No podemos decir sí que determina una a la otra, pero hay una relación. Sí. Si yo tengo una inseguridad alimentaria porque la calidad de mi alimento es mala, pero además es en poca cantidad, pero es un alimento de altas calorías, Claro. hace que eso produzca el exceso de peso. Entonces ahí hay una multicausalidad que viene de la mano, por supuesto, de las determinantes sociales en las que viven las condiciones de algunas familias, del acceso a determinados recursos, pero que también tenemos que mirar que hay estratos sociales donde esos recursos no faltan, pero sí hay cambios de la organización familiar, hay cuestión vinculada a qué alimento me es más práctico para comer. Hay una cuestión también industrial que aparece en qué tipo de alimentos a la infancia hoy se le ofrece, donde empieza a desaparecer aquella alimentación saludable que hace un tiempo había campañas vinculadas a eso, que entendíamos que estábamos tratando de permear en esa alimentación saludable, pero que el indicador hoy nos muestra que no se logró ahí y que tenemos que seguir trabajando en ese índice que no es un buen índice país. Bien, hablemos de las variaciones. ¿Se puede hablar de mejoras? Sí, se puede hablar de mejoras. Nosotros entendemos mejora porque lo evaluamos dado el contexto. Esta encuesta que se presentó en el TAPE, es una encuesta que no solo muestra la foto de la primera infancia, sino que muestra la foto de la primera infancia en el contexto pandemia. Entonces, ¿qué hubiéramos esperado si uno piensa en un contexto pandemia, en un contexto donde no todo el tiempo se fue a los centros educativos, no todo el tiempo se estuvo en la socialización, no todo el tiempo se vivió con la total normalidad más allá de la libertad responsable que llevamos adelante? Bueno, uno tiende a pensar que hay indicadores que podrían haber empeorado y eso no sucedió. De hecho, ¿Es mérito de quién? Bueno, es un mérito en realidad haber tomado decisiones, creo yo, a nivel país que sostienen determinadas cuestiones de la malla de protección. Cuando uno piensa en el eje de la alimentación, el país tomó determinadas decisiones y se incrementaron recursos vinculados a el fortalecimiento de la atención territorial de la alimentación en zona metropolitana. Se generaron en plena pandemia la entrega de las viandas tanto en los centros CAIF como los centros educativos a las familias. ¿Las ollas populares qué rol jugaron en esto? Bueno, las ollas populares fueron la primera expresión de la sociedad organizada para atender aquella pandemia a la que todos nos enfrentábamos por primera vez y que había que tomar decisiones rápidas. No puedo aseverar que hayan sido un determinante en esto, pero sí seguramente acompañaron ese proceso que luego el Estado toma con la generación de políticas públicas específicas. Y ese es otro pasaje. Pero específicamente en primera infancia, nosotros que trabajamos durante toda la pandemia, yo me acuerdo que llegaba diciembre y lo primero que dije fue, bueno, los CAIF y los centros educativos, ¿qué va a pasar en enero? Y en aquel momento teníamos al ministro Bartol y lo llamé y le dije, Pablo, hay que pedir al INAU, a la ANEP, a todos, que esté garantizado durante el verano la alimentación, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esas medidas, entiendo yo, que acompañan esto. Hay un montón todavía para seguir trabajando, sobre todo en estos indicadores que son más duros, pero en términos generales para nosotros la encuesta nos muestra que se tomaron determinadas decisiones acertadas. Hay algunos índices además que bajan, que no nos dejan felices, pero que vienen en bajada de cohorte a cohorte de cada una de las encuestas del año 2013, 2018 y el 23, como es la violencia y el disciplinamiento, un término que no es lindo y que mucho menos es lindo para la primera infancia, y es repudiable que se encuentra en un 47% y cuestiona muchísimo las prácticas de crianza que se llevan adelante con los niños, pero que estaba en un 54% en el 2018, pero viene en bajada. Hay que seguir trabajando sobre eso, pero son de los datos que, bueno,
que nos arrojan que no se empeoró, no fueron en incremento. Los que sí fueron en incremento son los vinculados a la obesidad, son los vinculados al sobrepeso infantil. También tenemos un dato que lo tenemos en este informe que yo traje acá, que es el informe que va a estar publicado en la página del Ministerio, y ahí van a estar al alcance público las bases de esta encuesta para que investigadores, académicos investiguen, que nos arrojan datos sobre prestaciones sociales y se les consulta a la población si recibió alguna prestación social del Estado. Un 32% dice haberla recibido y a su vez también coloca prestaciones que fueron creadas durante la pandemia, como lo es el bono crianza. Poco, un 32%. Pero lo que pasa es que la encuesta no es solo a vulnerables. Ah, está. No, puede no haber es el otras. 32% de la población Claro. beneficiaria. No, está. Claro, no es beneficiario de un programa del Ministerio, sino de la encuesta en general, que es a toda la población. Porque también es esto, la encuesta no está focalizada específicamente en la vulnerabilidad. Nosotros tomamos de la encuesta en general tal vez aquellos indicadores que entendemos donde el país tiene desafíos plenos para hacer, modificar políticas públicas, y en otros en donde el país puede decir, bueno, en este podemos seguir por este camino. Bien. Y las decisiones fueron acertadas. Pero es un instrumento que da validez y evidencia a la toma de decisiones, y que además permite a la población tener una foto real de la primera infancia. Si me permite, Siena, vamos a hacer algunas preguntas por parte o reflexiones por parte del panel. Diego. Muy interesante lo que la entrevistada comparte con nosotros, porque también nos enfrenta a este problema de las políticas sociales, de que no todo se arregla con plata, ¿no es cierto? Que hay otros factores estructurales, culturales, en los cuales si uno no logra impactar, solo con transferencias no es suficiente. Entonces, por ahí la pregunta era cómo se están trabajando desde el MIDES o desde otras instituciones que cooperan con el MIDES estos factores que no pasan exclusivamente por los recursos monetarios y que hacen a la calidad de la alimentación. Bueno, ahí puntualmente yo repasaba acciones que ya venían de larga data trabajándose vinculado a lo nutricional de la primera infancia, y que nosotros, a pesar de la pandemia, porque uno puede pensar que la pandemia puede haber retraído las acciones de la política pública, y no es así. Y en términos de políticas de infancia, el Uruguay puede decir que trató de avanzar todo lo que estaba al alcance de la mano de la generación de política, de las acciones que había que tomar. Y recuerdo haber presentado en el año 21 lo que es el marco nutricional para la primera infancia. El marco es un documento que lo que hace es mostrarle a los centros educativos de primera infancia cuál sería el modelo ideal de promoción de alimentación para esas familias y cómo trabajarlo y abordarlo en los centros, tanto para los privados como para los públicos. Y eso lo hicimos en conjunto en lo que es el Consejo de CECEPI, que es el Consejo de la Primera Infancia, que nuclea al Ministerio de Educación y Cultura, al INAU, a varias instituciones, a las organizaciones de sociedad civil, al MSP, a ACE, todas juntas, y se les dio un insumo. Con ese insumo viene acompañado lo socioeducativo. Ahí está algo que nosotros desde el MIDES no tenemos la competencia directa, pero que sí entendemos que es necesario, que las familias reciban información de calidad. Cuando nosotros lanzábamos también la guía de prácticas para la crianza, enfocamos un eje específico de la alimentación, desde la gestación hasta los primeros 1000 días de vida. ¿Por qué? Porque ahí se juegan muchos cimientos. Y que hay un montón de acciones conjuntas y universales que hay que seguir tomando. Cuando hablamos del fortalecimiento de lo que son los centros de cuidados para la primera infancia, estamos hablando de alimentación de calidad. Porque los centros CAIF, los centros Siempre, los CAPI, están controlados por el Instituto Nacional de Alimentación, por nutricionistas, y la calidad que se le brinda a los niños en esos centros es de primer nivel. Así lo mismo para lo que es primaria. Hay que trabajar lo socioeducativo en el seno del hogar, en la organización y en esta dinámica que ahí, repito, es un desafío gigante, porque es reeducar, de construir una sociedad que hoy por hoy naturaliza comer determinada alimentación y otra dejar de consumirla, cuando en realidad el aporte que podía tener otra alimentación, y no quiero poner ejemplos para no caer en esto de estar contra o la industria de determinado alimento, simplemente decir, bueno, puedo comer una fruta y elijo comer otra cosa con más calorías porque o me es más barato, o me es más práctico, o es lo que puedo. Hay que tratar de trabajar con la población que no tiene el acceso, lo pueda tener, y aquella que sí lo tiene, cambiarle la modalidad de la cultura organizacional. Es algo que nos pasa a todos, es hasta por una cuestión de práctica.
el consumo de ultraprocesados, el dejar de consumir una fruta, el consumir determinadas bebidas y no consumir el agua. Y todo eso es parte de los resultados que hoy tenemos, que se evidencian en primera infancia, pero que en realidad nos está pasando a todo nivel social. Bien, ¿por acá? Yo estaba mirando las estadísticas que se entregaron en función de estos trabajos y más allá de la coyuntura, que no es un tema menor, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de pandemia. En realidad las variaciones son bastante chicas, digamos, ¿no? Entre los distintos segmentos que están medidos allí. Mi pregunta va en función de su experiencia. Para impactar más fuertemente, ¿qué cosas habría que hacer? Bueno, a las poblaciones vulnerables tenemos que seguir fortaleciendo dos cosas importantes: el acceso a la alimentación de calidad y a la cantidad de esa alimentación. Tenemos que seguir trabajando en que esta primera infancia pueda estar integrada a centros educativos que le brinden esta alimentación de calidad cuando las familias no la pueden proveer. Tenemos que fortalecer esa respuesta a alimentación. Nosotros desde el MIDES lo generamos, el INDA hizo un fortalecimiento mediante el Plan de Alimentación Territorial. No es, y no lo digo para camisetear una acción de gobierno, lo digo en términos de responderle a la realidad con una acción concreta, ¿tá? Que es entregar viandas que están nutricionalmente probadas por el equipo técnico del INDA y que las familias las pueden retirar en los puntos de entrega y en los lugares móviles o en los comedores municipales del interior. Eso es una acción concreta que se tomó, que tal vez no vemos el impacto ya porque tiene 1 año y poco lo que es el PAT, como le decimos nosotros, pero que eso es en poblaciones vulnerables específicas. Nosotros con el área de Uruguay Crece Contigo tomamos acciones vinculadas a la fruta y la verdura, porque ya veíamos en las mediciones de las familias acompañadas por el Ministerio en el marco de ese programa que el consumo de las frutas y verduras estaba siendo un problema para las familias. Y lo acompañamos de dos maneras. Una, entregando canastas de frutas y verduras, y no el dinero, sino la canasta propiamente, y talleres socioeducativos con nutricionistas para cómo aprender a hacerlo, qué puedo hacer con esto, cómo puedo utilizar, qué es lo que puedo comprar. O sea, tiene que haber medidas focalizadas a los más vulnerables y campañas socioeducativas de cambio que generen el cambio comportamental, social para la alimentación. Es un problema que no lo tiene solo Uruguay, es mundial generar esto. Muy bien, pero está el norte y el objetivo claro, ¿no? Está el norte, está el objetivo claro y está la evidencia. Cecilia Sena, Directora Nacional de Desarrollo Social, muchas gracias por habernos acompañado en este momento del programa. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, ya venimos.